Profe Morales, bueno, nos costó un poquitito, pero ya estamos en comunicación con Noel Alejandro Leal desde Venezuela, a quien le damos las gracias por estar con nosotros cada domingo a la madrugada contándonos qué está pasando en su país. Muy buenas madrugadas, Noel Alejandro Leal. Buenas madrugadas. Por fin. Ahora sí, profe. Alejandro, un placer grandote. Estábamos hablando y te incluíamos también a Venezuela, en que nadie sabe dónde está parado ni qué va a pasar mañana, tanto en los Estados Unidos, tanto en Asia, tanto si que pueden que en Asia nos tire en nosotros los cohetes intercontinentales, que tiren, que exista también que nadie sepa qué va a hacer, qué va a pasar con Siria, qué va a pasar con España, qué va a pasar en Europa, dado que saben que en Europa en este momento el dinero no cobra intereses, es cero el interés en Europa. Por eso me pregunto, ¿tú sabes qué va a pasar en Venezuela? Lamentablemente en el caso venezolano nada bueno. Estamos quizás entrando en una etapa donde globalmente se llegó a tal nivel de anarquía social política generada por lo que debería de ser direcciones políticas coherentes con respecto a sus países, que lo que vivimos es simplemente una cosa tan abstracta para cada una de las naciones que es grave lo que sucede en general. Pero en el caso venezolano, el espacio para las respuestas positivas de plano se pusieron grises, oscuras. No se ve la posibilidad de una respuesta positiva en ninguna de las áreas. Y estamos llegando a partes más difíciles todavía. Quería comentar con ustedes, profesor, el caso que tiene a gran parte de Venezuela preguntándose qué es lo que está pasando. La semana pasada comenzó a correr la información todavía no muy clara y sigue sin estar clara sobre una masacre donde son asesinados 28 mineros en el estado Bolívar de Venezuela. 28 mineros que aparentemente fueron salvajemente asesinados con armas automáticas y otros elementos. Y en el principio fue negado por uno de los gobernadores oficialistas, el gobernador de ese estado, compadre de Hugo Chávez Frías. Al principio fue negado, por supuesto, por las Fuerzas Armadas. Ahora ya se está admitiendo que el caso como tal existió, que ya aparecieron aparentemente 16, 18 cadáveres. Ya se está intentando ver la verdad, aunque sea a la fuerza. Y hay todo un país preocupado, hablando sobre esa barbarie, sobre cómo es posible, pero que hace rato aquí en Venezuela matan a la calle por un celular. Y aquí fue una matanza por el control de minas de oro. Ahora sí. No hay, el país está perdiendo noción de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo físicamente, la pérdida del valor de la vida, la pérdida, el nivel de impunidad salvaje promovido por el gobierno, el caos al que el régimen ha ido llevando al país es total, y el nivel de entendimiento de lo que está sucediendo está dejando a la población en la anomia, está dejando a la población sin poder comprender de verdad en profundidad lo que nos está sucediendo. Ahora te hago una pregunta. ¿Es cierto que esas minas, que creo que esta es nueva, que se empezó a producir ahora, o sea que es una de las nuevitas, el dinero no llega al gobierno ni está declarado nada que entre de las minas para las arcas del gobierno? Nada que entre de las minas queda declarado en las arcas del gobierno legalmente. Entre personeros del gobierno, por supuesto que sí. Aquí existía una cosa que estaba muy mal llevada en cuanto al proceso de minas, en especial a la minería de piedras preciosas. Nosotros tenemos en el sur de Venezuela
Por supuesto, entre otras de las grandes maravillas de lo que tiene Venezuela y su potencial, una gran cantidad de reserva de oro y una increíble reserva diamantífera. Entonces, hace tiempo teníamos una serie de contratos con una serie de transnacionales que se encargaban de la extracción de esas áreas. Contratos que ciertamente no eran del todo beneficiosos para el Estado. Chávez, por supuesto, en su política socialista patriotera barata, agarró y sacó a esas transnacionales del país y permitió que esas áreas fuesen controladas por bandas armadas. Estas bandas armadas que han tenido ya durante el periodo chavista cada vez más fuerza, más control del área, se han venido repartiendo las zonas, tanto de las minas institucionalizadas durante años como de las nuevas minas. Empresa nacional, la única empresa nacional nacional importante perteneciente al Estado, Minerven, que quizá tenía el campo minero más grande de la zona, que intentaba que esto no se volviese el desastre que es hoy. Ahora ese mismo campo es sede de grupos de estos armados, por cierto, uno de ellos involucrado en esta masacre. El gobierno colocó personeros de ellos a ganar ingentes cantidades de dinero promoviendo este tipo de negociaciones entre bandas armadas por el control de las minas, teniendo técnicamente a un nuevo formato de esclavitud privada en esas áreas, la cual va rindiéndole resultados y ganancias realmente salvajes a estos grupos y dejando como resultado masacres como las vividas. Parece que a mí me da la impresión con todas las noticias que nos vienen de México, de masacre, de tortura, de quemar niños y todo lo demás, me da la impresión como que la diferencia no es mucha en todo lo que está pasando en Venezuela también. Mucho de lo que nosotros estamos viviendo y quizá el hecho de que nos estemos por lo menos enterando de esta masacre es que hubo sobrevivientes. Nosotros tenemos muchos años con un nivel de persecución total, con una prensa sumida en la censura, en el miedo, en el control, que es grave la situación. Entonces, mucho de lo que de verdad sucede nunca llegamos a conocerlo. Estamos enterándonos de esto porque se le fue la mano en la cantidad de sobrevivientes que pudieron contar la historia. Y la historia, gracias a las redes sociales, rompió los filtros que siempre tienen los medios de comunicación y el control que ejerce el Estado sobre ellos. Ahora, te hago una pregunta. Es una pregunta que los pajaritos de Chávez están por arriba. Yo no sé si es Chávez o otros pajaritos, pero por ahí andan. Toda esta Venezuela, ¿hay una Venezuela declarada económicamente y otra Venezuela manejado por gente que no es de Venezuela y que son delincuentes como el narcotráfico, la vigilante, otras áreas en que no se habla nada y recién ahora nos venimos a enterar que esta empresa que son multimillonarias eran empresas extranjeras que tampoco se hablaba nada? Venezuela había sido repartida o regalada a otra gente. Sí, hace mucho tiempo que nosotros no tenemos control sobre muchas de las cosas que nos suceden. Chávez estimuló para poder acabar con cualquier raíz contraria, poder acabar con cualquier cosa que se pudiese enfrentar. El gobierno logró tener el total control sobre los ingresos de divisas al país. El gobierno controla el 98% de las divisas que entran en Venezuela, gracias a la producción petrolera. Lo que pasa es que para lograr eso, que nada más entraran esas divisas al control petrolero, Chávez se dedicó a destruir cualquier otra posibilidad de ingreso. ¿Cómo lo hizo? Llevando que cada una de esas piezas dejasen de ser venezolanas. No, él destruyó toda la posibilidad. Nosotros somos un país exportador de aluminio, por supuesto ahora lo estamos importando. Nosotros somos un país exportador de hierro, por supuesto ahora lo estamos importando. Nosotros somos un país con capacidad productora para exportar arroz y otro tipo de cereales. Somos un país con capacidad para exportar carnes. Todo eso
O para lo exportar perdimos. petróleo, que también lo están comprando. Por supuesto, empezando por allí, empezando por allí, pero todo eso lo fuimos perdiendo para que el poco ingreso que iba dejando la revolución solamente por el petróleo fuese controlado de manera absoluta por Hugo Chávez. Por eso el contrabando que existe aquí con el hierro, con el material de hierro, con el aluminio, con el poco material que se produce, es realmente salvaje y esos ingresos no entran al Estado como tal. Queda en las mafias, tanto nacionales como extranjeras, estimuladas por el gobierno en pro de que el país no tenga cómo generar ningún tipo de respuesta contraria al régimen. Ahora, yo te hago esta preguntita. Yo me pongo a pensar, el dinero venezolano, muchas de la gente que se preparó para hacer una Venezuela grande están todos en Miami. Los dineros escaparon a Miami. El petróleo o las grandes corporaciones pueden hacer tremendos prejuicios porque se compra a Chávez y ahí no se paga nada o se reparten las ganancias. Y muchas de esas empresas eran de gente de Estados Unidos. O sea, o de algunos, hasta de algunos funcionarios de los Estados Unidos, presidentes de los Estados Unidos tenían inversiones y todo el mundo se callaba la boca. Yo una pregunta, ¿qué pasaba con Venezuela? Recién ahora se destapa una olla en donde estaba siendo esquilmada por todos lados y se pasaba de presidente a presidente estas cosas. Sí, durante años nosotros durante el gobierno chavista lo que tenemos es socialismo a máxima revolución y la incorporación de un proceso comunista. Pero nosotros desde 1958, después de desplazado el gobierno, la dictadura, que más bien se pudiese utilizar el término de dicta blanda, del general Marcos Pérez Jiménez, nosotros vivimos un proceso que, si bien durante los primeros años mantuvo a Venezuela como el país de mayor movilidad social de Latinoamérica y del mundo, y un país con una capacidad de crecimiento realmente fuerte, a su vez se fue socavando la estructura política de la nación. El bipartidismo que se manejó aquí durante esa etapa entre ADECO-PEI era un bipartidismo que, si bien consolidó una forma pseudodemocrática de gobierno, porque hace 50 años, no fue positivo para la parte institucional de la nación. Ese bipartidismo hizo mucho negociado político y no permitió al país, que estaba generando inmensos procesos inmensas ganancias por petróleo, hacer las inversiones reales. Se seguía fugando dinero, se estimuló muchísimo la corrupción y no se construyó nada positivo, no se reforzó la institucionalidad venezolana. Eso trajo como resultado el desastre que permite la llegada de Hugo Chávez, y ahora el país simplemente en ruinas. Todo el capital de Venezuela está fuera del país. Lo que ha ingresado a Venezuela históricamente del 58 para acá supera por mucho. Usted puede multiplicarlo por lo que fue la inversión del Plan Marshall, puede multiplicarlo perfectamente por una docena, y de esa docena quizá 10 unidades de esa docena entraron durante el periodo Hugo Chávez, el periodo donde más se ha destruido a Venezuela, donde simplemente se ha puesto al venezolano a los límites de hoy a pasar hambre y estar sumido en la anarquía. Ahora, ¿sabes por qué yo me pongo a pensar un poquitito? Cuando hago algo, ¿no? A los pueblos latinoamericanos siempre se le ocultó el 80% de los manejos económicos y fueron robados por los delincuentes que estaban siendo presidentes en los Estados Unidos, sea de cualquier color. Pero tú sabes que me sorprende, porque también en los Estados Unidos los partidos políticos manipulan a las masas. El manejo económico no se los comunica a las masas, solamente le comunican si tiene que atenderse al médico y le dan un salario que no le alcanza ni para pagar la renta. ¿No será que estamos descomponiendo, o estas grandes capitales, apoyados por estos partidos que hacen negociados para elegir presidentes que les convengan a estos capitales internacionales de hoy en día,
¿no será que será una etapa parecida a que ustedes vinieron sembrando hace mucho tiempo? Porque lo único que el pueblo que va a votar se entera es de un 10% de las cositas que se entretengan. Porque fíjate, tiene lo que me hace acordar. Me hace acordar que siempre se le dice a los políticos tradicionales, ustedes hablen a las masas y díganle y prométanle o no prométanle o digan que le van a hacer una mejor cosa. Y resulta que los dos, de izquierda o de derecha, después no cumplen, o si cumplen, le van a dar, por ejemplo, el año pasado se le dio aquí a los jubilados, no se le dio nada, no se le aumentó nada porque dice que no hubo casi inflación, el 1,5. Y resulta que ayer voy a comprar un tornillo que en ese entonces sí valía centavos y ahora me cobraron $1.20 un tornillo. Y un cañito chiquitito de coso me cobraron $3.90. Yo hago esta pregunta, ¿no nos están tomando el pelo? Estos no se estarán equivocando esta gente que maneja por abajo a las naciones y después vamos a pagar el pato que se está pagando porque el pueblo se cansa. Yo creo que el error ha sido calculado, ¿no? La gracia de llevar a los pueblos a que se sientan felices en su ignorancia, ok, puede ser un plan estructurado por supuesto, por ese establishment político, pero lo que más nos tiene que preocupar como sociedad es qué es lo que está más allá del establishment político que no se ocupó de alertar a la sociedad. ¿Qué responsabilidad tan grande tienen las élites comunicacionales, las élites sociales, las élites que no directamente forman parte de la estructura política, en no haberle advertido al país, no hablarles claro a sus países sobre lo que de verdad está sucediendo? Lo que pasa es que los pueblos tienen una responsabilidad gigantesca. Sí, perdóname, pero te voy a explicar. Mira, acá en el mundo latino hay muchos medios de comunicación que son de otros países. Por ejemplo, hay mucha publicidad mexicana que cuando tú agarras, por ejemplo, CNN te pone las noticias de México. Ahora te hago una pregunta, ¿están manipulando México a través de los medios de comunicación solapadamente al norteamericano que no piensa? ¿Por qué? No lo pongo en duda. Entonces, de esta manera, si tú te das cuenta cómo se interfieren los presidentes de otros países como el mexicano atacando a candidatos que están compitiendo en los Estados Unidos. ¿Quién le da el permiso a eso si ellos fueron elegidos por los narcotraficantes? ¿O fueron subidos por capital de los narcotraficantes? Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo está diciendo la DEA, el subdirector de la DEA. Y uno le permite todas esas cosas. ¿Cómo hay que comportarse ahí donde yo te decía que hay una gran confusión? O poner las cosas en orden. Pero para poner las cosas en orden con Latinoamérica tenés que estar negociando con los narcotraficantes. Yo me acuerdo que si tú tienes que negociar con Chávez o tenés que... Estás negociando con un delincuente. Maduro es un delincuente y un narcotraficante con toda su familia. El gobierno de Estados Unidos, si va a hablar con ellos, ¿de qué va a hablar? Pórtese bien, ayuden a los venezolanos. Si realmente importa un pepino porque los venezolanos lo eligieron a Chávez. Ahora, por eso te pregunto, ¿esto cómo lo entendemos? ¿O habrá algo que se va a entender? ¿Habrá algo porque lo que va quedando en Venezuela, porque los que piensan se están yendo? Sí, la parte crítica del venezolano se fue. Lo que queda en Venezuela, de venezolanos preocupados por su país, es pequeño, no porque no puedan preocuparse, sino que tampoco están teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ya el gobierno lleva a tal nivel a lo que va quedando de la población que pase todo el tiempo preocupado en sobrevivir, que se le olvida que tiene derecho a vivir. Bueno, escúchame, yo escuchaba, mi querido, yo escuchaba esto porque era importante que sepamos qué está pasando y de qué manera. La gente no tiene agua. No tenemos agua, no hay luz. No hay agua. No hay agua, no hay servicios públicos, no hay institucionalidad, no hay seguridad, no hay nada en Venezuela. ¿Qué más hay que hacerle a la gente para que entienda que eso no funciona? Yo pregunto, ¿hasta dónde tenés que llevarlo? Es que la gente puede entenderlo, profesor, y es algo que es tan difícil de explicar, y por eso es que
La gente necesita referentes políticos para poder avanzar hacia una dirección. Y aquí existe un referente político de supuesta oposición que le dice al país que lo que está sucediendo todavía está dentro de los cánones de la democracia. Y le dice al país que puede luchar contra esto de manera democrática. Le mienten al país de una manera descarada y le dieron unas esperanzas gigantescas ahorita el 6 de diciembre con un supuesto triunfo electoral que trajo como consecuencia una inmensa mayoría en la Asamblea Nacional que de lo único que sirve es para legitimar el proceso dictatorial que estamos viviendo, el proceso tiránico que estamos viviendo. Por supuesto que el país hoy no tiene ni agua, no hay ni siquiera servicios eléctricos básicos en la mitad que es la mitad, en más del 70% de la nación. Y mientras tanto tenemos lo que llamamos nosotros nuevas bailantas políticas. Hoy se celebró otra nueva bailanta como principal acto de oposición contra el régimen. Siguen burlándose de la población y la población sigue aceptándolo porque no tiene capacidad de otro tipo de respuesta, porque no hay posibilidad dentro de los pocos medios de comunicación que quedan, las alternativas a un nuevo liderazgo y de hablarle al país con la verdad. Esta inmensa oportunidad que yo tengo, gracias a ustedes, de poder decirle al país, de poder decirle a cada venezolano que nos escucha, al mundo, lo que sucede en Venezuela, no la tiene Venezuela. Venezuela, lamentablemente nosotros llegamos bastante gracias a las redes sociales y al apoyo que ustedes nos brindan, pero el venezolano común no tiene noción de lo que se está diciendo, no encuentra traducción de lo que siente, una traducción política, una organización de sus ideas, más allá de la mentira electoral a la cual se ve sometido por la supuesta oposición, que lo que le dice es: vente, vamos a bailar aquí un ratico en las calles y con eso vamos a decirle a Maduro que renuncie. Por eso te digo, mi querido, y para mí decirle todo el equipo nuestro que está con nosotros y en todas las madrugadas, fíjate que yo admiro a mis compañeros, porque mis compañeros en esta hora que está saliendo tú al mundo, están callados y están atentos. Otros dirán, tenemos que estar esperando una hora y qué sé yo, y todos ellos los veo así de corazón, te digo, ¿no? Con ese cariño que están escuchando que yo hable contigo y ellos no están interviniendo. Por eso yo me pregunto la sorpresa, ¿no? ¿Ya estamos acostumbrados? Yo no quiero que nos acostumbremos a todo esto. No quiero que nos acostumbremos a decir que en Venezuela se mueren porque no hay medicamento. El 80% no tiene medicamento. No tiene agua para bañarse, para lavarse, por cualquier cosa. No tiene agua para comer. No tiene electricidad. Ahora yo me pregunto, ¿hasta cuándo hay que presionar a un pueblo para que el pueblo se dé cuenta? O ya los pueblos han quedado de una forma o 1% enorme, ya ni piensa ni razona y piensa día por día y nada más, digo yo. Y lo más absurdo es que también en las cárceles, dentro de las cárceles, los reclusos tienen armas, tienen pistolas, ametralladora, AK-47. ¿Qué es eso? ¿En qué sociedad tienen bailables, lugar para ir a bailar, tienen pileta de natación. Así que tú te imaginas una cárcel que tenga todo eso, a tomar bebida adentro. No, y reclusos armados, criminales armados, con AK-47, pistolas. Que no lo tienen los de afuera. Sí. No, y cuando usted coloca como referencia acá, ni siquiera son de las 47, son modelos 103 y 104 de última generación. Más modernos. Claro. Sí, galáctico de último modelo. Y por supuesto, armas contra blindado, tipo AT4, que son capaces de perfectamente derrumbar un edificio. Eso está dentro de las cárceles venezolanas, que es armamento militar de última tecnología. ¿Cómo entró? Por supuesto, a través de las mafias. ¿Quién las financió? Las mismas mafias que mantienen el control adentro y afuera, y dentro de las cárceles, las mafias que controlan los secuestros, que controlan cualquier cantidad de cosas que suceden fuera de los muros. Aquí nosotros tenemos una figura que el control de las cárceles, que la ejecuta una cosa que se ha denominado como PRAN, es el líder de la cárcel. Desde allí gerencia toda una organizaciones criminales paralelas dentro y fuera de las fronteras del recinto carcelario, y eso le genera también recursos. Nosotros lo que tenemos, si usted quiere sacar la cuenta completa, nosotros tenemos en el gobierno un alto pranato
que rige de manera ilegal el control de todos los ingresos, de todo el movimiento económico que tiene Venezuela, y lo rige a sus anchas, imponiendo la fuerza y acabando con cualquier institucionalidad real, ¿no? En cuanto a la gente, profesor, la gente no tiene cómo despertar y ya no hay nuevos detonantes para la población si no se empieza a atender a un liderazgo distinto al existente. El venezolano ha sido humillado en cada una de las formas. No hay espacio por el cual el venezolano no haya a estas alturas se ha visto burlado cualquier principio lógico ya fue burlado, ya ha sido utilizado por el gobierno para humillarlo. El país, nuestros símbolos nacionales han sido utilizados como coleto para limpiar el piso para que se paseen los castros. No hay cosa, no hay daño que se le pueda hacer ya a la psique del venezolano. Ahora tengo otra preguntita. Cualquier emulación se le ha ejecutado. Yo tengo otra preguntita. Maduro dice que no quiere darle los títulos de propiedad que hizo de las propiedades del gobierno. Eso seguro para manipular a los que tienen las propiedades, ¿no? Sí, pero eso no tiene mayor novedad tampoco en ese sentido. También las propiedades que entregó Nicolás Maduro son propiedades que no tienen, quizá el mayor valor sea el puesto estratégico donde las ubicó en las ciudades para poder dañar el resto de las zonas, ¿no? Pues Maduro lo que hizo fue traer lo que es distinto. Ustedes utilizan mucho la palabra barrio para definir las urbanizaciones. Sí. Nosotros utilizamos la palabra barrio para poder distinguir las zonas marginadas de la sociedad, las zonas donde el control no existe, ¿no? Donde las clases bajas de la sociedad viven. Así como los guetos, así, cosas así. Exacto. Sí. Eso fue lo que hizo Chávez. Ahorita que todos conocemos el término de las favelas brasileñas, Chávez lo que hizo fue traer columnas de favelas e incorporarlas dentro de las ciudades, en medio de las avenidas principales. Quizás ese es el valor principal de estas supuestas viviendas que hizo Chávez, pero hizo edificios que no tienen capacidad para los servicios públicos, edificios sin estacionamiento, edificios puestos en zonas ya saturadas socialmente, edificios hechos con muy mala calidad, edificios que pueden llegarse a caer en el más mínimo remesón de tierra que ocurra en la ciudad de Caracas, aumentando el desastre que tenemos en infraestructura y falta de mantenimiento que tenemos durante muchísimos años. Entonces, esa propiedad que el gobierno, que el régimen chavista no entrega, que le dio como un permiso de uso a su clientela política, la oposición ha ofrecido de manera más populista todavía darle propiedad sobre eso. Es decir, vamos a legalizar que estos barrios verticales, que estos ranchos verticales, estas favelas que vienen a acabar con la paz de las urbanizaciones caraqueñas tengan titularidad. Porque no existe capacidad política para detener el populismo salvaje y comenzar a generar a partir de ese desastre soluciones político-económicas que traigan real desarrollo para la sociedad. Pero también, no existe, también me he enterado de que la gente que tenía propiedades se las ha embargado y que la ha repartido, gente que estaba pagando una renta por cualquier razón, no se le puede sacar a la gente de los lugares que tenían rentado, no pagan la renta, y hay un montón de descalabro. Por eso te pregunto, ¿qué? La ruina es organizada, la ruina y el acabar con la propiedad privada como respuesta es una cosa muy bien planificada. Desde el inicio del gobierno chavista, primero empezó con grandes empresas para acabar con eso que le estaba comentando, la posibilidad de ingresos de divisas fuera del control del gobierno. Después fuiste directamente hasta con las casas de la gente a través de una ley de la ley de inquilinato que venía favoreciendo de manera descarada al inquilino en contra del propietario y estimulando que el inquilino se aprovechase del propietario, que el inquilino explotase al propietario y se tomase la propiedad para ellos, gracias a esquemas de supuesta protección social que lo que traen como consecuencia es que usted como dueño de su propiedad deje de serlo y penda bajo
buena intención de a quien usted le alquiló su propiedad. ¿Qué trajo eso como consecuencia también? Que este mercado secundario que pudiera tener la oportunidad de alquilar un apartamento, una persona que con sus ingresos compró otra propiedad y podría alquilarla y darle la oportunidad de vida a otra persona, ya no tenga cómo acceder hacia ella, porque nadie en su sano juicio hoy alquila su propiedad a un tercero, porque la ley que existe técnicamente está diseñada para que usted pierda su propiedad. El gobierno estimula esa pérdida, coloca un lobby de pseudoabogados a que usen esa ley para que la propiedad privada no tenga valor. Mi querido, realmente yo te hago esta pregunta. Te agradezco mucho que de la manera que lo dices, de la manera que lo expresas y la manera que muchos podrán estar de acuerdo o no, en el sentido de que no sabemos si cuando hay catástrofes hay que decirlas o estimular a vivir de ilusiones. En estos momentos yo creo que no sé qué decirte. Primero decirte que las líneas van a estar abiertas siempre que podamos en el programa. La vas a tener para expresar la tragedia que está viviendo Venezuela. Otra manera, sí, perdón que quiere hablarte acá el doctor Rodolfo. Mira, en diciembre, a principios de enero, yo hice un trabajo de OSIN, que es Información Pública de Inteligencia, que es un estimado de inteligencia, que dice, se titula OSIN, Venezuela 6D, Anatomía de una derrota. Una de las cosas más importantes que yo publico, que te recomiendo que lo leas en códigoabierto360.com, lo busques ahí, es el papel a desarrollar por las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, porque es el único árbitro dentro de este juego político entre oposición y chavismo que puede determinar en un momento dado la situación. ¿Por qué? Porque si se pone del lado de la institucionalidad y la Constitución, puede favorecer una transformación de Venezuela. O de lo contrario, si se pone al lado de su comandante en jefe, en este caso Maduro, va a haber un continuismo. Yo te recomiendo que leas eso y que me digas tu opinión en el próximo programa y voy a estar aquí. Porque está bastante grande, no te lo voy a, está bastante analítico, pero léetelo porque vas a comprender muchas cosas que se mueven por debajo de la mesa. Sí, lo que nosotros queremos decir. Es lo que nosotros hacemos, nosotros no hablamos lo que obtenemos información pública, pero buscamos qué hay detrás o por debajo de esta información pública. No, nosotros estamos muy conscientes de eso, del poder de la balanza se basa exclusivamente en la Fuerza Armada. Hay un artículo que escribí en el 2007 donde hablo del premeditado odio a la Fuerza Armada en Venezuela y cómo ese odio de la sociedad a la Fuerza Armada fue cerrando la posibilidad, la alternativa de cambio. La Fuerza Armada se fue plegando hacia el proceso de destrucción que el gobierno al cual el gobierno ha sometido a través de un proceso de enriquecimiento ilícito con dádivas y todo lo demás, y esto fue generando en la población una animadversión hacia la Fuerza Armada. Esto fue un trabajo muy bien colocado por los Castro. Fue primero minando, colocando doctores sociales que le hablaran al país sobre este asunto. Los milicos son muy malos, el militar es muy malo. Por supuesto que el militar se ha aprovechado, como cualquier otro que le dan la oportunidad en un país donde la moral y la ética fue destruida y los valores no existen. Mira, chicos, ten la oportunidad de robar, ven y roba conmigo. Ah, ven, ahora robaste, mira, estás metido en un gran problema. Para que te puedas mantener vivo y libre de la cárcel, ven y ahora reprime junto a mí y vamos a enquistarnos en el poder. Claro, eso en política. Eso en política se llama comprar lealtades. Y le hicieron a la perfección. Los cubanos son maestros en ese arte. No te llames engaño. Son maestros en ese arte. Compran lealtades. Es lo que te quiero decir. Uno de los mayores problemas, siempre Venezuela fue corrupta. No vamos a engañarnos. Sin duda. Sí. Pero uno de los mayores problemas que tiene la actual administración venezolana es que ha multiplicado con creces la corrupción. Ahora, te hago esta preguntita. Es interesante porque tenemos el experto aquí y podemos hablar contigo también. Mira,
El único chance que hay, que suena como chance, es que él se va quedando sin dinero y que él ya no puede gastar dinero para comprar al pueblo. Lo triste es que el petróleo está subiendo. Sí. Eso es lo triste para mí. Hablamos ya hace casi un mes de cómo el acuerdo Rusia-Arabia Saudita sobre el control de producción petrolera fue un acuerdo que técnicamente lo orquestó el régimen venezolano. En el momento en que ese acuerdo se firmó, ya para cualquier persona que entendiese la oportunidad política de lo que significaba, se veía claramente que la estabilidad se acababa la caída y venía un proceso de estabilización petrolera, por supuesto con una pequeña subida. ¿Me permites aclararle algo, profesor? En la historia ningún país ha sido derrocado por hambre. No existe. Y menos que aquí nosotros estamos cubiertos de bendiciones en ese sentido. Aquí si la gente de verdad quiere algo, siembra. Nosotros no tenemos estaciones, tenemos una de las tierras más fértiles que hay. Entonces, podemos todavía seguir enfrentando el sobrevivir, todavía se nos está permitido. El problema es que se nos mató el derecho a vivir. Recuperar ese derecho a vivir pasa por entender la verdad, y era con lo que estaba comenzando el profesor hace rato. Es importante hablarle al país con la verdad. Ya está bueno de ocultársela, ya está bueno de querer darle un caramelito a la sociedad. La sociedad tiene que saber por qué está mal, por qué sigue mal, y que las alternativas que le están brindando solo refuerzan el aparato político criminal del gobierno. El país tiene que saber que las alternativas del país pasan por comprender su situación real para poder utilizar las herramientas claras que tiene como nación para poder recuperar su libertad y enfilar de nuevo el país hacia el desarrollo. Inclusive con el aumento del barril de petróleo, aunque llegue a la estratosfera otra vez a $150 por barril, no va a mejorar la pobreza. Va a mantener. No, lo que pasa es que como la corrupción va a mantener el poder, ¿no? La corrupción es tan arrolladora en Venezuela que aunque suba el barril de petróleo va a seguir incrementando la pobreza. Ahora, exacto, y es una corrupción estimulada para el gobierno precisamente para eso, para sostenerse en el poder, para sostenerse a través de la ilegalidad, a través del negocio asqueroso, de la repartidera y el clientelismo. Es una corrupción que ellos mismos en el fondo están conscientes de que en cuanto a gobernabilidad y niveles de opinión pública les hace daño, pero es lo que les sostiene a ellos en el poder más allá de cualquier otra cosa. ¿Cuánto sería en dólares reales lo que gana un venezolano? El sueldo promedio o el sueldo mínimo. Promedio. Hay una cosa que quiero comentarles a ustedes para que tengan la noción de la pérdida de salario real. El venezolano que trabaja por salario mínimo está recibiendo más por el bono de alimentación, por estos por una cosa que llaman aquí Cesta Ticket, que es una bonificación por día trabajado. Está recibiendo más por ese día que por su salario real, porque esa bonificación no entra dentro de las prestaciones sociales del trabajador. Pero si compra paz social. Compra paz social, exactamente, usted lo definió a la perfección. Eso ronda alrededor de los 15.000 bolívares. Si nosotros, tanto salario como bono de alimentación, si nosotros colocamos al precio que está el dólar en el mercado paralelo a 1.200 bolívares el dólar, estamos hablando que tenemos bastante menos de $15 al mes que está ganando el venezolano. Menos de $15 al mes. Sí, subieron el salario mínimo, pero hubo una devaluación también 50%. Violenta, o sea que no subieron nada. No, más bien se perdió, más bien el salario mínimo creció el mismo día. Ahora te voy a preguntar, con 15... cada cierto tiempo estamos generando nuevos procesos inflacionarios. Antes de ayer, nuevo proceso de devaluación, antes de ayer se instaló otro nuevo sistema cambiario que estimula, por supuesto, la corrupción, generando dos mecanismos falsos de colocación de divisas. Seguimos teniendo una divisa que estimula la corrupción, supuestamente para la importación de medicinas y alimentos, nada más a $10, 10 bolívares dólar, una cosa ridícula. Y tenemos un segundo escalafón en el cual también
se estimuló la corrupción en un dólar supuestamente flotante colocado a 200 bolívares dólar, que es irreal frente a la realidad económica. No hablemos de la especulación del dólar paralelo, sino a la realidad económica. Ya el dólar a 200 y tantos, por supuesto, es irreal. Bueno, yo creo que, fíjate, lo que estamos viendo es una economía distorsionada completamente. Totalmente. Completamente distorsionada. Ahora yo me hago esta pregunta. Si de repente el país tiene que volver a su realidad, un trabajador en cualquier lado tendría que estar ganando 700, 800 dólares por mes. Sí. Pero también los alimentos subirían a ese nivel, a nivel internacional. Quiere decir que sería un caos completo. Total, eso es una bomba de tiempo. El gobierno generó con los controles de cambio. Hay que recordar que Venezuela tiene ya más de 15 años de control de cambio. Generó una bomba de tiempo y de manera consciente. Esa bomba de tiempo genera un progreso de realidad. Aquí nosotros hablamos de que cualquier vehículo, las cifras para un vehículo, tenemos que estarlas hablando en millones de bolívares. Una propiedad, una casa, un apartamento simplemente se pierde de vista. Y te encuentras con detalles de que cualquier nevera cuesta más que un carro, que es irreal todo lo que estamos viviendo. Usted va hoy a una panadería, a esto que era el refugio de tantos venezolanos a la mañana, que iban a la panadería y tomaban un café, un jugo y lo que nosotros llamamos un cachito, que es un jamón, es una especie de emparedado de jamón o queso. En cualquier panadería hoy le sale a la gente por bastante más de 2.000 bolívares comer eso. Entonces, si tus salarios son 15.000, ¿cómo es que estás gastando 2.000 y pico de desayuno? Y la gente lo sigue haciendo porque todo lo que hay a su alrededor es irreal, es irreal. Lo que existe es una economía que está sustentada por lo ilegal, por cosas que todavía son tan difíciles de comprender, profesor. No lo van a comprender. El país ha llegado tan bajo, por eso, tan explicar bajo. esto al país que más o menos está, digamos, no tiene comprensión. Porque que tú me digas que la gente no sabe lo que le espera, o si sabe lo que le espera, mejor no decírselo, vamos a decirlo de otra manera. Aunque tú realmente hay que decirle la verdad, es que esto es tan ilógico, tan irreal, y como yo lo he vivido, he estado ahí, fíjate más, es conveniente. En Estados Unidos, si yo tuviera un esclavo, mejor dicho, que le pague un salario y lo tenga como esclavo en mi casa, si le doy de comer, le doy una habitación, lo visto, me saldría aproximadamente más de 600, 700, 800 dólares. Un esclavo quiere decir que si Maduro los tiene a 15 pesos, o Cuba lo tiene a 6, 7 pesos, o 15 pesos igual, más o menos. Es más barato traer a un venezolano o a un cubano que estar pagando un esclavo en Estados Unidos. Y te puedo asegurar algo, no cifre tus esperanzas en que los Estados Unidos van a tratar de solucionar el problema. Porque el profesor Morales te acaba de decir, y tú le acabas de reafirmar, que los grandes intereses se están beneficiando. Y lo que es bueno para los grandes intereses es bueno para los Estados Unidos. Pero imagina tú que va a ir a comprar, si yo prefiero que se siga hundiendo para yo después ir a comprar con dinero cash las cosas en Venezuela para tener mi compañía. Olvídate. O si no, es un gran negocio. Comprar en la destrucción es un gran negocio. Voy a hablar con los políticos y voy a hacer negociado de afuera sin involucrarme con la parte interna de la economía. Porque es muy confusa. Conclusión, que estamos esperando a los nuevos balseros venezolanos aquí en Estados Unidos. Ya están llegando. Ya están hace mucho tiempo. Bueno, como siempre, las puertas están abiertas. Te queremos. ¿Y qué más te puedo decir? Todo el cariño. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, profesor, Jenny, a todos en el estudio. Gracias por la oportunidad de poder hablarle a Venezuela y al mundo con lo que de verdad nos sucede y comprender lo que de verdad tenemos para poder saber cuáles son las vías para rescatarlo y reconstruir la nación.
Gracias. Un abrazo grandote.